La novia canceló mi servicio 24 horas antes de su boda y se negó a pagarme un solo céntimo. Pensó que yo no era nadie, pero se olvidó de que una maquilladora conoce todos los secretos y yo iba a usar cada uno de ellos para que el día más feliz de su vida se convirtiera en su peor pesadilla. El estudio de Bianca, un espacio minimalista y elegante en el corazón del barrio de Salamanca de Madrid, era su santuario. Las paredes, de un blanco impoluto, estaban adornadas únicamente por los retratos enmarcados de sus novias más espectaculares. Reinas de la alta sociedad, herederas de imperios textiles, políticas emergentes, todas habían confiado en sus manos para el día más importante de sus vidas. Bianca no era simplemente una maquilladora, era una artista, una confidente, la guardiana de los nervios y los secretos que florecían en las horas previas a dar el sí, quiero. Su nombre era un sinónimo de perfección y discreción, una garantía de que pasara lo que pasara, la novia llegaría al altar con un aspecto etéreo y una calma sobrehumana. Por eso, el contrato con Carlota de la Fuente había sido, en teoría, la joya de la corona de su temporada. Casar a la única hija del magnate de la construcción Enrique de la Fuente con el heredero de la cadena hotelera Soler era el evento social del año. La boda se celebraría en la finca El Canto del Roble, un paraíso a las afueras de la ciudad reservado con años de antelación, y la lista de invitados parecía el anuario de la revista Forbes. Durante 6 meses, Bianca había soportado el temperamento de Carlota. Una joven acostumbrada a que el mundo se doblegara a sus caprichos, con una sonrisa dulce para las cámaras y una mirada gélida para quienes le prestaban un servicio. Bianca había realizado 3 pruebas de maquillaje, cada una modificada por un antojo de última hora de la novia. Había reorganizado su agenda, rechazando a otras 2 clientas para garantizar exclusividad total durante todo el fin de semana de la boda. Había escuchado pacientemente las quejas de Carlota sobre el florista, el chef, el diseñador del vestido e incluso sobre su futuro marido. Bianca había asentido, sonreído y asegurado, como siempre, que todo saldría perfecto. El contrato, blindado por sus abogados, era claro, el 50% por adelantado y el resto 48 horas antes del evento. La cancelación, de producirse en la última semana, implicaba el pago íntegro del servicio. Una cláusula estándar en la industria del lujo para protegerse de los caprichos de los poderosos. El teléfono sonó a las 9 de la noche de un viernes, la víspera de la boda. Bianca estaba dando los últimos toques a su maletín profesional, un tesoro de pigmentos, cremas y pociones mágicas valorado en miles de euros. Vio el nombre Carlota de la Fuente en la pantalla y contestó con la calidez profesional que la caracterizaba. Carlota, querida, ¿nervios de última hora? No te preocupes, mañana estaré contigo desde primera hora y... La voz de Carlota la interrumpió y no había ni rastro de la dulzura fingida que solía emplear. Era un tono cortante, despectivo. Bianca, escucha, ha habido un cambio de planes. He decidido que no voy a necesitar tus servicios. Mi prima, que acaba de llegar de París, me ha convencionado para que me maquille su estilista. Es amigo íntimo de la casa Dior. Comprenderás que es otro nivel. Bianca se quedó helada, con un pincel de difuminar en la mano. Sintió una punzada fría en el estómago. Sabía, con una certeza absoluta, que era mentira. Era una excusa burda para ahorrarse sus honorarios. Entiendo, Carlota, dijo manteniendo la calma a duras penas. Es una lástima que me avises con tan poca antelación. Como sabes, según nuestro contrato, el pago del servicio sigue siendo efectivo. Al otro lado de la línea se escuchó una risa idéntica a la que había escuchado cuando Carlota se burló del primer boceto del menú que propuso el chef. Ay, por favor, Bianca, no vamos a ponernos pesadas con esas tonterías.
No has hecho ningún trabajo, así que no hay nada que pagar. Considera la señal como una pequeña molestia por tu tiempo. Tengo 1000 cosas que hacer, así que damos esto por zanjado. Adiós. Y colgó. Bianca se quedó mirando el teléfono en su mano, escuchando el silencio. No era el dinero, aunque era una suma considerable. Era la humillación, el desprecio absoluto por su trabajo, por su tiempo, por su profesionalidad. La habían tratado como a una criada a la que se puede despedir sin miramientos. Todo el estrés soportado, las horas de dedicación, el respeto que se había ganado a pulso durante años, todo borrado por el capricho de una niña rica. Sintió una oleada de rabia tan intensa que tuvo que apoyarse en su tocador para no caerse. Su reflejo le devolvió la mirada de una mujer traicionada, pero mientras las lágrimas de ira asomaban a sus ojos, algo más profundo y frío comenzó a tomar forma en su interior. La tristeza se evaporó, dejando un residuo duro y brillante como el diamante. Carlota había cometido un error fatal. Pensaba que Bianca era solo la maquilladora. No entendía que, para coordinar su trabajo, Bianca tenía los contactos de absolutamente todos los proveedores implicados en la boda. El chef, el florista, el fotógrafo, el DJ, el responsable de la finca, la wedding planner, todos estaban en su agenda. Conocía sus quejas, sus frustraciones, las exigencias absurdas a las que Carlota los había sometido a todos. Sabía que el chef estaba al borde de un ataque de nervios por los cambios de menú de última hora. Sabía que la florista había tenido que importar orquídeas de Singapur bajo amenaza de no volver a ser contratada por nadie de su círculo social. Sabía que la wedding planner, una joven que intentaba abrirse paso, estaba siendo explotada y humillada a diario. Carlota había creado un ejército de profesionales resentidos y acababa de darle a Bianca la razón perfecta para convertirse en su general. Abrió su ordenador, no para escribir un correo amenazante a sus abogados, sino para abrir la detallada planificación de la boda. Allí estaba todo: horarios, entregas, nombres, números de teléfono. Una hoja de ruta perfecta para el desastre. La venganza no requeriría gritos ni escándalos. Se serviría con la misma sutileza con la que ella aplicaba un corrector de ojeras. Nadie notaría su intervención, pero todo el mundo vería el resultado final. Un rostro perfecto, de terror. La noche madrileña, normalmente una aliada que invitaba a la desconexión con sus terrazas y su bullicio, se convirtió en el cuartel general de Bianca. El dolor de la humillación se había enfriado hasta convertirse en un motor de una precisión glacial. No se trataba de una venganza visceral y caótica. Lo que Bianca estaba diseñando era una obra de arte, una sinfonía del caos donde cada nota discordante parecería un accidente, una casualidad, un simple golpe de mala suerte. Su primer movimiento fue sutil, casi un susurro en la vasta red de servicios que componían la boda. Su objetivo: Javier, el maestro pastelero de dulce armonía, un hombre cuyo talento era tan grande como su paciencia, una paciencia que Carlota había estirado hasta el punto de ruptura. Bianca sabía, por conversaciones casuales, que Carlota le había encargado un pastel nupcial de 7 pisos, una proeza de la ingeniería repostera, y que en la última semana había exigido un cambio imposible: que el relleno de una de las capas fuera de una mousse de maracuyá y mango, una crema delicadísima y muy inestable, especialmente para el calor que se esperaba al día siguiente en los jardines de la finca. Javier se había negado inicialmente, explicando los riesgos, pero Carlota lo había amenazado con una campaña de desprestigio en todos los blogs de bodas y círculos sociales. Bianca marcó su número. Eran casi las 11 de la noche. Javier contestó con una voz agotada. «Bianca, ¿ocurre algo?», preguntó, seguramente extrañado por su llamada a esas horas. «Nada importante, Javier, perdona la hora», dijo ella con un tono meloso y conspirador.
Solo te llamaba para darte ánimos. He oído lo del pastel. Sé la presión a la que te ha sometido Carlota. Hubo un silencio al otro lado y luego un suspiro profundo. Es una pesadilla, Bianca. Esa mousse no va a aguantar. Se lo he dicho de 1000 maneras, pero no escucha. Si ese pastel se viene abajo, mi reputación se irá con él. Bianca sonrió en la oscuridad de su estudio. Exacto, tu reputación. Pero piénsalo de otra manera, Javier. Tú solo eres el artesano que sigue las órdenes de la clienta. Si ella te ha exigido por escrito ese relleno en contra de tu consejo profesional, la responsabilidad es suya. Bianca hizo una pausa, dejando que la idea calara. Por cierto, ¿recuerdas a la marquesa de Valdueza, a cuya hija maquillé el año pasado? Me ha preguntado por un buen repostero para sus bodas de oro. Le he dicho que para mí solo hay uno en Madrid, pero claro, necesitará a alguien que no esté hundido por un escándalo injusto. El mensaje era cristalino. Bianca no le estaba pidiendo que saboteara el pastel. Le estaba dando permiso para que dejara de proteger a Carlota de su propia estupidez. Le estaba ofreciendo una salida y una recompensa futura. Haz exactamente lo que te ha pedido, Javier. Sigue sus instrucciones al pie de la letra y documenta bien tu recomendación profesional en contra, por si acaso. Colgó el teléfono sabiendo que la primera ficha de dominó había sido empujada. El segundo acto de su ópera nocturna estaba dedicado a las flores. Elena, de Flores de Autor, era una mujer apasionada y temperamental que estaba sufriendo un infierno personal con las exigencias de Carlota. La novia había insistido en un arco de ceremonia cubierto de peonías blancas, una flor notoriamente delicada y fuera de temporada en el calor de junio. Elena había tenido que mover cielo y tierra para conseguirlas, a un coste desorbitado que Carlota aún no había abonado. Bianca la llamó con una estrategia diferente. Elena, cariño, soy Bianca. Te llamo por un asunto delicado. Una amiga mía que trabaja en la gestoría del padre de Carlota me ha comentado algo preocupante. Parece que el holding de La Fuente está pasando por algunos problemas de liquidez. Nada oficial, claro, solo rumores. Era una mentira completa, una invención nacida de la pura malicia, pero sembrada en un terreno fértil de desconfianza. El impago de Elena era real. No me lo puedo creer, susurró Elena con pánico en la voz. Aún me debe el 70% del presupuesto. Son miles de euros. Bianca adoptó un tono de falsa preocupación. Yo no querría asustarte, de verdad. Pero en tu lugar, quizá me aseguraría de tener el pago completo antes de descargar la última furgoneta. Es tu trabajo, Elena. Tienes que protegerlo. Imagina que el rumor es cierto y luego no pagan a nadie. Le había dado a Elena la justificación perfecta para hacer algo que en circunstancias normales sería impensable. Crear una escena el día de la boda. La duda era un veneno más potente que cualquier certeza. La pieza final de su plan nocturno era la más arriesgada y la más personal. Rebuscó en las profundidades de las conversaciones que había tenido con Carlota durante las pruebas de maquillaje. Entre quejas y alardes, la novia había dejado caer un nombre, envuelto en desprecio pero también en una extraña nostalgia. Álvaro. Un exnovio, un artista bohemio al que había dejado según ella porque no encajaba en sus planes de futuro. Pero Bianca, experta en leer el lenguaje no verbal, había detectado algo más. Un asunto no resuelto, una herida mal cerrada. Una rápida búsqueda en redes sociales le dio todo lo que necesitaba. Álvaro era un pintor con cierto renombre en los círculos alternativos de Malasaña. Y su última exposición, inaugurada hacía un mes, se titulaba Promesas de mármol, una colección de retratos de una musa anónima de rostro triste y ojos vacíos que se parecía sospechosamente a Carlota. Bianca encontró un número de contacto de su galería. No lo llamó. En su lugar, redactó un correo electrónico desde una cuenta anónima. El texto era breve y demoledor.
Ella te dijo que solo se casaba por un acuerdo familiar, pero que volvería a buscarte cuando todo pasara, que vuestro amor era el único real. ¿Vas a dejar que te siga mintiendo? Mañana, a las 18:00, finca El Canto del Roble. Se casa con él, Álvaro. Aún estás a tiempo de saber la verdad. Adjuntó una captura de pantalla de un artículo de revista donde Carlota hablaba de su amor de cuento de hadas con su prometido. No sabía si Álvaro aparecería, pero conocía la naturaleza humana. Conocía el poder de un corazón roto y la duda de un «y sí». Había plantado la semilla de la discordia en los pilares del evento. El banquete, la decoración y ahora el corazón. Apagó el ordenador y se sirvió una copa de vino. Miró por la ventana el amanecer que empezaba a teñir de rosa el cielo de Madrid. El día de la boda había llegado y la pesadilla estaba a punto de empezar. El sol de junio caía a plomo sobre la Comunidad de Madrid, creando espejismos en el asfalto de la carretera que llevaba a la finca El Canto del Roble. Era un día radiante, de postal, el tipo de día por el que las novias rezan. Dentro de los muros de la finca, sin embargo, una tormenta invisible comenzaba a gestarse. Bianca no estaba allí. Se había instalado en la terraza de una cafetería con encanto en la Plaza de Oriente, con vistas al Palacio Real, un lugar lo suficientemente sofisticado y anónimo para dirigir su orquesta a distancia. Su teléfono móvil era su batuta. El primer mensaje de texto llegó a las 5:30 de la tarde, media hora antes del inicio previsto de la ceremonia. Era de Elena, la florista. Hecho, se ha puesto como una fiera. Dice que esto es un chantaje. Su padre ha tenido que venir a hacerme una transferencia desde el móvil. Los invitados que llegaban temprano lo han visto todo. El arco de la ceremonia todavía está a medio montar. Bianca sonrió y dio un sorbo a su café con hielo. Se imaginó la escena. Carlota con su vestido de alta costura discutiendo a gritos con una florista mientras los primeros invitados, vestidos de gala, observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación. La ilusión de la perfección, la primera y más importante capa de maquillaje de una boda de alta sociedad, acababa de agrietarse. La ceremonia empezó con 45 minutos de retraso. Durante el cóctel, mientras los camareros servían jamón ibérico de bellota y copas de champán francés, la segunda fase del plan de Bianca se puso en marcha. No era algo que ella hubiera instigado directamente, sino una consecuencia natural de la arrogancia de Carlota. La wedding planner, una joven llamada Inés, a la que la novia había menospreciado y pagado tarde y mal, estaba al límite de sus fuerzas. El retraso inicial y el estrés del incidente con la florista habían hecho mella en su organización. Bianca solo tuvo que enviarle un mensaje de apoyo. Inés, he oído lo de Elena. Eres una profesional increíble por aguantar todo esto. No dejes que te hundan. Ese simple gesto de solidaridad fue suficiente. Inés, sintiéndose validada, dejó de hacer esfuerzos sobrehumanos para solucionar los problemas que no paraban de surgir. Cuando el equipo de sonido empezó a tener un acople durante el discurso del padrino, Inés se encogió de hombros. Cuando los camareros se confundieron de mesa al servir los primeros platos, ella simplemente miró hacia otro lado. Pequeños fallos, casi imperceptibles por sí solos, pero que juntos creaban una atmósfera de caos contenido, una sensación de que el evento, a pesar de su opulencia, estaba mal gestionado. Los murmullos entre los invitados comenzaron a extenderse, más efectivos que cualquier grito. ¿Has visto la cara de la madre de la novia? Parece que nada sale bien hoy. Con todo el dinero que se han gastado, pero el verdadero golpe de teatro estaba aún por llegar. A las 8 de la tarde, justo cuando el sol comenzaba a descender y teñía el cielo de tonos anaranjados, un coche que no era de lujo ni llevaba chofer aparcó bruscamente en la entrada de la finca. De él se bajó Álvaro.
No llevaba traje, sino unos vaqueros gastados y una camisa de lino arrugada. Su pelo estaba revuelto y en sus ojos había una determinación febril. Se dirigió directamente hacia la zona del aperitivo, buscando entre la multitud. Bianca recibió una foto borrosa de uno de los camareros, un joven al que había ayudado a conseguir trabajo en varios caterings. El texto decía: «Ha llegado un invitado sorpresa». El corazón de Bianca latió un poco más rápido. Era la pieza más impredecible de su plan, la que podía elevar la situación de un desastre logístico a un drama personal inolvidable. Álvaro localizó a Carlota cerca de la fuente central. Ella estaba riendo forzadamente con un grupo de amigos de su marido, tratando de mantener las apariencias. Cuando vio a Álvaro, su sonrisa se congeló y su rostro perdió todo el color. Era como si hubiera visto a un fantasma. El murmullo de las conversaciones se apagó a medida que la gente se daba cuenta de que algo estaba sucediendo. Álvaro no gritó. Simplemente se acercó a ella y le dijo algo al oído, algo que solo ellos dos pudieron escuchar. La reacción de Carlota fue instantánea. Le dio una bofetada que resonó en el silencio tenso del jardín. El caos se desató. El novio se acercó, exigiendo saber quién era ese hombre. El padre de Carlota llamó a seguridad. Los invitados sacaron sus móviles, grabando disimuladamente el escándalo del año. En su terraza de la Plaza de Oriente, Bianca recibió un vídeo corto y tembloroso del incidente. Vio la bofetada, la cara de incredulidad del novio, el pánico en los ojos de Carlota. Sintió una punzada de algo que no era triunfo. Era una sensación extraña, un vértigo al ver el poder real que había desatado. Había querido darle una lección a Carlota, recuperar su dignidad, pero estaba presenciando la implosión de la vida de una persona en tiempo real. Y mientras el drama humano se desarrollaba en la finca, el símbolo físico de toda esa farsa esperaba su momento en el salón del banquete. El pastel de bodas de Javier. Colocado en una mesa principal, bajo los focos y en un salón que se calentaba con el calor de los cientos de invitados, la delicada mousse de maracuyá y mango, elaborada siguiendo al pie de la letra las caprichosas instrucciones de la novia, comenzaba a ceder. Imperceptiblemente al principio, una ligera inclinación del tercer piso, una pequeña fisura en la cobertura de fondant blanco. Era una bomba de relojería de azúcar y crema, haciendo la cuenta atrás para el gran final. La boda ya no era una celebración, era una tragedia en 3 actos, y el telón del último estaba a punto de caer. El clímax de la catástrofe no se hizo esperar. Mientras el personal de seguridad escoltaba a un Álvaro ya pasivo fuera de la finca, la atención de los invitados se desvió hacia el interior del salón, donde se suponía que comenzaría el banquete. El novio, Borja Soler, y Carlota mantenían una discusión acalorada en voz baja, olvidando por completo a sus invitados. La tensión entre ellos era una corriente eléctrica visible. Las familias intentaban disimular, animando a la gente a tomar asiento, pero la atmósfera festiva se había roto sin remedio. Fue en ese preciso momento, como si estuviera dirigido por un dramaturgo con un sentido del humor macabro, cuando el pastel nupcial decidió rendirse. No hubo un estruendo, sino un deslizamiento lento y grotesco. El tercer y cuarto piso, debilitados por el calor y la inestable mousse, se inclinaron hacia un lado y se derrumbaron sobre los pisos inferiores, creando una avalancha de bizcocho, crema y flores de azúcar que se esparció por la impecable mantelería. Un gemido colectivo recorrió el salón. Algunos invitados soltaron una risa nerviosa, incapaces de procesar la acumulación de desastres. Para otros, fue la confirmación definitiva de que la boda estaba maldita. La imagen era devastadora, el símbolo de la dulce unión de los novios, reducido a una ruina pegajosa y patética. Era la metáfora perfecta de la velada.
La visión del pastel destruido fue la gota que colmó el vaso para Borja. Su familia, los Soler, valoraba la discreción y la imagen pública por encima de todo. Un exnovio apareciendo de la nada, una pelea a gritos y ahora un ridículo desastre culinario retransmitido en directo a los stories de Instagram de 300 de los miembros más influyentes de la sociedad española. Se volvió hacia Carlota y esta vez no le importó quién los escuchara. ¿Qué demonios está pasando, Carlota? ¿Quién era ese tipo? ¿Y por qué todo lo que has organizado se está cayendo a pedazos? La acusación pública, delante de todos, fue la humillación final para Carlota. Las lágrimas, esta vez reales y amargas, comenzaron a brotar de sus ojos, arruinando el maquillaje que su prima estilista de Dior le había aplicado. «No es mi culpa», gritó, su voz rompiéndose en un sollozo. «Todo está saliendo mal». Pero sus palabras sonaban huecas. La fachada de la novia perfecta se había desmoronado, revelando a la joven caprichosa e inestable que Bianca conocía tan bien. La cena, que debía ser un festín de celebración, se convirtió en un funeral incómodo. Los platos se sirvieron, pero pocos tenían apetito. Las conversaciones eran susurros. La pareja presidencial permaneció en silencio, sentados uno al lado del otro, pero a 1.000.000 de kilómetros de distancia. La fiesta, que debía durar hasta el amanecer, terminó poco después de la 1. Los invitados huyeron como si escaparan de un barco que se hunde. Bianca apagó el teléfono. Ya no necesitaba más actualizaciones. Se imaginaba perfectamente el final de la noche. Las acusaciones entre las familias, los contables haciendo números sobre el desastre financiero y social, y una pareja cuyo matrimonio estaba probablemente acabado antes incluso de empezar. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, recibió una transferencia en su cuenta bancaria. Era del padre de Carlota. La cantidad era el doble de lo que estipulaba el contrato. No había ningún mensaje, solo el dinero. Un pago por su silencio, un intento desesperado de contener el daño, de comprarla. Bianca transfirió la mitad exacta del dinero, la que le correspondía por contrato, a la cuenta de Inés, la wedding planner. Adjuntó una nota simple: «Por las molestias y por tu profesionalidad». El resto lo dejó en su cuenta. No sentía euforia. No había un sentimiento de victoria exultante, solo una calma extraña y vacía. Se levantó y caminó hacia su estudio. La luz de la mañana entraba por los ventanales, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. Miró los retratos de sus novias felices en la pared. Era esto la justicia. Había sido humillada y había respondido con una fuerza desproporcionada. Había expuesto las grietas que ya existían, sí, pero lo había hecho con una premeditación cruel. La venganza le había devuelto su dinero y su orgullo profesional, pero también le había dejado una cicatriz invisible, un conocimiento incómodo sobre la oscuridad de la que era capaz. Comenzó a limpiar sus pinceles, uno por uno, con un jabón especial. El ritual metódico la tranquilizaba. El agua se teñía de los colores de la base, el colorete y las sombras, colores diseñados para crear belleza e ilusión. Mientras el agua sucia se iba por el desagüe, Bianca reflexionó: Carlota recibiría su merecido, no solo por lo que le hizo a ella, sino por cómo trataba a todo el mundo. Pero la lección más importante, quizá, había sido para ella misma. Había descubierto que el mismo pulso firme que podía crear un delineado perfecto también podía orquestar la ruina de alguien, y ese era un poder peligroso. Terminó de limpiar, secó cada pincel y lo colocó en su sitio. El estudio volvía a estar en perfecto orden, listo para la próxima novia, la próxima historia. Pero algo había cambiado para siempre. Bianca se miró en el espejo, sin maquillaje, y por primera vez en mucho tiempo no vio a una artista. Vio a una estratega, a una guerrera, y supo que, aunque nunca más tuviera que volver a hacerlo,
Jamás volvería a permitir que nadie decidiera su valor. La farsa de Carlota se había derrumbado, pero su propia fortaleza se había revelado. Y ese, quizás, era el verdadero triunfo.